Lucas capítulo 23, versículo 26. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aquí habla una profecía, hermanos, en el verso 29. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Verso 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, encontramos en la Escritura la narración de los últimos momentos del Señor Jesús. Y en esta ocasión se menciona, hermanos, de la profecía que Él dice acerca de las que lloraban por Él. Mujeres, hermanos amados, que les dolía ver su sufrimiento, cómo había sido golpeado, cómo cargaba la cruz. Y hermanos amados, Él ya había sido sentenciado. Y lo que vamos a ver, hermanos, tiene que ver con el verso 32 en adelante. Cuando habla, hermanitos, de los malhechores, vamos a ver, hermanitos, ciertos aspectos de las vidas de estos hombres y lo que se asimila, hermanos, con la salvación por gracia, con la vida en el Espíritu, vida en la carne también, y hermanos amados, con la palabra que se llama condenación. ¿Qué es la condenación? Dice en el versículo 32: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Así está escrito en la palabra del Señor. Estos dos hombres, hermanitos, se entiende que se registra acerca de ellos, hermanos amados, para dar ejemplo, dar mensaje a través de estos versículos de la gracia, la salvación y la misericordia a través del Señor Jesús. Y hermanitos, estos hombres seguramente habían estado enjuiciados antes, pasaron por un proceso, y no se menciona que ellos en alguna ocasión hubieran seguido al Señor Jesús, o lo hubieran escuchado hablar, hubieran participado de alguno de sus milagros. Simple y sencillamente, hermanos amados, a partir de este momento salen a escena y se menciona, hermanitos, que iban a ser ejecutados. Dice, eran malhechores. Pregúntele a su hermano qué es un malhechor. Gloria a Dios. Un malhechor, hermanos, se puede salvar. Una persona que ha vivido en todo el tiempo haciendo maldad. Hermanitos amados, de aquí surge la palabra, aunque no está escrita directamente, pero estos hombres ya estaban condenados. La palabra condenación. La condenación, hermanos amados, para las personas que han obrado mal en la tierra. Escrito está, no hay justo ni aun uno. También está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estos hombres, hermanos, así eran sus vidas. No eran comunes, no eran vidas, hermanos amados, por así decirlo, normales, sino que estaban dedicados al mal, al crimen, al robo. Hermanos amados, eran malhechores, hacedores de maldad. Dice, para ser ejecutados, o sea, ya estaban condenados. Y hermanitos amados, dice a partir del verso 33, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ahí estaba el Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, hablando, hermanos, al Padre, pidiendo perdón, intercediendo por la gente. Y dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Todo el escarnecimiento, la burla, el dolor, hermanos, que sufría el Señor por causa de las personas que le maltrataban. Y más, hermanos, por causa de nuestro pecado. Dice en el verso 35, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Verso 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Rey de los judíos, nuestro rey también. Verso 39. Prosigue, hermanos, hablando de los malhechores. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De aquí, hermanos amados, se desprende el tema de hoy en cuanto a la condenación y los que pueden alcanzar salvación a través de Dios, a través de Cristo Jesús. Hermanos amados, se menciona en esta escritura de Lucas acerca de estos dos. En los otros evangelios solamente se dice que ellos también le ofendían cuando estaba él clavado en la cruz. Pero aquí ya se habla, hermanitos, cómo se manifiesta el corazón de cada uno de ellos. Son muy diferentes los dos malhechores, pero con corazones distintos. Y uno, hermanos amados, salvado en el último momento. Gloria a Cristo. ¿Qué pasó, hermanitos, con uno de ellos? Dice en el versículo 39, le repito, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba. La palabra del Señor habla así, lo insultaba. Una persona, hermanos, con un corazón perverso, un corazón malo, un corazón duro y frío, que estaba sufriendo dolor porque ellos también los habían clavado en maderos. Y hermanitos, también ellos habían sido azotados, claro que no al grado del Señor Jesús, porque Él pagó nuestros pecados, ellos no, ellos estaban pagando su propia culpa. Pero en esa condición de dolor, de sufrimiento, incluso de miedo, de temor de este hombre, no se encontraba en él una pizca de arrepentimiento. No había un dolor, hermanos, por su conciencia en cuanto a su estado. Como encontramos, hermanitos, en lo natural, en nuestro tiempo y a lo largo de los años, como personas cuando parten, cuando están convalecientes, están agonizando y ya para morir. Incluso, hermanitos, los que no conocen a Dios, los no conversos, los no salvos, hermanitos, piensan acerca de su vida, qué ha sido y qué será. Pero ahora nosotros predicamos el Evangelio porque el Señor nos ordenó y la gente cree en el Señor Jesucristo y se salva aunque sea a última hora. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios. Pero en el caso de este hombre, una vida común, pero una vida de maldad. Se puede, hermanos amados, comparar con las personas que a final de cuentas no se arrepienten de nada. Era una persona, hermanitos, como se ha estado estudiando a través de los años, hermanos, de la sociología, cómo actúan las personas, cómo se forman las sociedades, cómo es el actuar de la gente. Hermanos amados, hay personas que desde pequeñitos, por su crianza, no se les enseña a tener responsabilidad de sus actos. Hay, hermanos amados, crianzas deficientes de parte de los padres. Cuando los padres no corrigen a los hijos, ellos crecen con un concepto de que todo mundo les debe algo. Crecen pensando que la gente y la sociedad les debe a ellos
y que lo que hacen no es malo ni es grave. Crecen así, hermanitos, y se vuelven malhechores. Personas que están presas incluso, que están encarceladas y están pensando allá adentro, ¿por qué están allí? Si lo que hicieron no es malo, tienen un entendimiento torcido. Hermanitos, esta persona tenía así su entendimiento. Estaba insultando. En vez de temer porque ya iba también a morir, en vez, hermanitos, de tener pendiente por su condición, él estaba ofendiendo, injuriando contra el Señor Jesús. Es lo que dice en el verso 39. Dice, lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Reconociendo, sálvame si es que eres el Cristo. Hermanos amados, pero dice en el verso 40, la otra postura, otro corazón, el otro malhechor. Respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Estas palabras, hermanos, tienen mucha lógica y mucha sabiduría. Y consta, hermanos, que este hombre a estas alturas no era salvo, ni era entendido, pero su corazón, hermanos, podía captar ciertas cuestiones de la vida. Dice, hermanitos, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Está aclarando este hombre, le está hablando al que está ofendiendo al Señor Jesús. Mira, a estas alturas deberías de temer a Dios. A estas alturas, estando ya condenado, ya vas a morir, nos van a ejecutar, nos están ejecutando. Deberías de temer a Dios. Hermanos amados, no es difícil pensar que en nuestra generación también hay personas así, duras. Hemos encontrado, hermanitos, casos de hijos de Dios, de cristianos, discípulos, que predican, que hablan, que testifican, y con mucho amor y muchas veces con fe en su vida, le hablan a personas acerca de Cristo Jesús. Y hermanitos, seres queridos, que le hablan a sus otros seres queridos, y le dicen, mira, busca a Dios, cree en el Señor Jesús, busca al Padre. Pero, hermanos amados, en vez de encontrarse con que su ser querido vino a los pies del Señor y creyó, a veces, hermanos, ciertos casos, pocos casos, son los que se endurecen más y aún, hermanos amados, en el lecho del dolor, injurian a Dios y todavía le reclaman y dicen, ¿por qué Dios me tiene así? Hablamos, hermanitos, de gente impía que le reclama a Dios por su condición. Gente que no reconoce lo que vamos a ver hoy, hermanos, lo que vamos a entender. Hermanitos, la palabra del Señor habla de un estilo de vida que se llama vivir en la carne. Habla de la condenación en la carne. Ahorita regresamos, hermanitos, a Lucas 23. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Tal vez, hermanito, usted se encuentre con personas así, que les habla de Cristo y no, hermanos, no reaccionan. Pero usted cumpla predicando el Evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Grábese, hermanitos, en su memoria, en su corazón, este versículo. Y vamos a ver, hermanos, a explicar y aclarar cómo son estos estilos de vida y qué es la promesa para usted. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Hermanos amados, el tema de la vida en el Espíritu es muy largo. Hoy no lo vamos a ver completamente, pero sí, hermanitos amados, acerca de la condenación y cómo Dios libra de la condenación a través del Señor Jesús.
Dice, hermanitos, en el verso 1, le repito: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregúntele a su hermanito: ¿estás en Cristo Jesús? Esta es, hermanos, la parte aclaratoria para dos tipos de personas. En este caso, nosotros, los que buscamos a Dios, los que escuchamos su palabra, hermanitos, dice la Escritura, no hay condenación, ninguna condenación para los que están, los que sí están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Es permanecer en Él, permanecer en su palabra y permanecer en su amor. No retirarse, no alejarse, no apartarse del Señor Jesús. Dígale a su hermanito: nunca te separes del Señor Jesús. No hay condenación, hermanos amados, pero conforme a esta ley, sí hay, hermanitos, una condenación para los que no están, los que se separan del Señor, los que están lejos de Dios, o los no salvos. Para ellos, como estamos viendo en el caso de los malhechores, llegó la fecha, llegó el día de la sentencia, la condenación, y ya estaban ellos también clavados ahí en maderos, uno a la derecha, otro a la izquierda del Señor Jesús, dice la Escritura. Hermanos amados, quiero aclararle en el nombre del Señor Jesús: para cualquier persona que no anda en el Espíritu, que no vive en el Espíritu, esa persona, hermanitos, sí tiene condenación. Para usted, si se somete a la palabra de Dios, no hay ninguna condenación. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanitos? Aquí lo aclara. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanito, soporte, sea fiel al Señor, nunca se desaliente, nunca se vaya, a menos que el Señor lo envíe a predicar. Nunca se enfríe, no le dé lugar a su alma, no le dé lugar a su carne. Y para usted está la promesa: no habrá condenación, un juicio para condenación. Hermanitos, sin embargo, vamos a pasar la iglesia por un juicio que no es para condenación, es, hermanos amados, para galardones o reprensiones, el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, pero no es para condenación. Pero sin embargo, hermanos amados, la persona que ya le llegó su hora, ya le llegó su tiempo, hermanitos, si vivió en Cristo, no hay condenación, no es juicio de condenación lo que pasa. Pero si una persona, cualquier persona que no creyó en el Señor, o que no permaneció en el Señor, que no estuvo en el Señor, hermanos amados, llega la hora de la condenación. Dígale a su hermanito: no hay condenación para ti. Usamos ese término cuando ya llegó la hora. Nosotros, hermanitos, tenemos la esperanza bienaventurada de que muchos de nosotros no vamos a ver la muerte, porque el Señor nos va a levantar. El Señor va a venir por nosotros en el arrebatamiento. Gloria a Cristo, tenemos esa esperanza. Hermanitos amados, ese testimonio que la iglesia tiene a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, de que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y sin embargo, si alguno de los pequeños, algunos de nosotros, llega nuestra hora, hermanos amados, la diferencia se determina si usted estuvo en Cristo o no estuvo en Cristo. Una persona, hermanos, que oye el Evangelio, que oye la palabra de Dios, pero no lo obedece, nunca lo lleva a cabo, se puede decir no estuvo en Cristo. El que está en Cristo, hermanos amados, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Dice el verso 1:
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Levante su mano. Sigue ahí, hermanos. Confía en el Señor, acude al Señor Jesús, clama al Padre en el nombre del Señor, se pone a cuentas con el Señor, pasa luchas, llora, sufre, pasa, hermanos amados, por tantas pruebas, por tantas guerras espirituales, pero no se va, no se aparta, no se aleja. Usted permanece en Cristo, permanece en su palabra, entonces no hay condenación para usted. Y dice, hermanos amados, también la Escritura, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregúntele a su hermanito, ¿qué es andar conforme a la carne? Ese es el peligro de los cristianos carnales, que se dejan llevar, hermanos, por el alma. El alma está contenida también en la carne. Cristianos almáticos que se sienten, que si tienen ganas, que si tienen ánimo para hacer algo, lo hacen. Pero, hermanos amados, son los inconstantes, de doble ánimo, dice la Escritura. Los espirituales, ellos se someten a la Escritura, a los mandamientos del Señor Jesús. No importa, hermanos, cuál sea su condición, creen en el Señor y el Señor los sostiene con su gracia y con su Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Regrese conmigo a Lucas. Gloria al Señor. Verso 40. Estamos en el 23:40 de Lucas. Gloria al Señor. ¿Están conmigo, hermanos amados? Esto es lo que acontecía con uno de los malhechores. Dice, hermanitos, 23:40 de Lucas. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ni siquiera estando tú en la misma condenación, ¿temes a Dios? Se sorprendía, hermanos amados, este hombre acerca del otro, porque estando a punto de morir no había arrepentimiento, no había dolor, no había temor de Dios. Hermanos amados, un corazón tan duro. Y hermanitos, ¿por qué llegó este momento? Estos hombres habían actuado mal. Ellos vivieron según la carne y había condenación. Sí había condenación para ellos. Ellos no habían seguido al Señor. Tal vez no tuvieron la ocasión de conocerlo, hermanos amados, porque tal vez previamente ya estaban presos. Pero lo cierto es que podían todavía salvarse porque tenían cerca al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, verso 41, sigue hablando el otro, hermanos, otro de los que estaban ahí colgados. Este tenía cierto entendimiento. Dice el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Hermanos amados, lo que estaba haciendo se le conoce espiritualmente. Él estaba justificando al Señor Jesús. Justificar al Señor Jesús es no atribuirle ningún mal, ningún pecado. El otro, hermanos amados, denotaba duda, porque decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro dudaba. Pero este, hermanitos, reconocía inocencia. Estaba justificando al Señor Jesús. Dice, hermanos amados, verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Pregúntele a su hermanito: ¿has padecido, hermano amado? Ahora, de lo que padecemos, ¿habría, hermanos, la valentía para reconocer y separar qué cosas son de parte de Dios como pruebas
¿Y qué cosas, hermanos, son de nosotros? Justamente padecemos. Hermanito, quiero hablarle en el nombre del Señor a todos aquellos que viven conforme a la carne. ¿Qué le va a pasar, mi hermanito, mi hermanita? No es palabra de condenación, le aclaro. Hermanito, si usted batalla mucho, hermanita, si usted batalla mucho con su vida espiritual, que constantemente recae o constantemente falla, algunos se harían la pregunta si realmente nació de nuevo. Yo puedo entender si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted le recibió en su corazón, se arrepintió legítimamente y se bautizó en agua, entonces, hermanos, su nombre sí fue anotado en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Pero resulta, hermanos, que usted como hijo de Dios, como salvo, ya como rescatado por gracia, si usted le da lugar a la carne, usted podría justificarse a sí mismo y decir: este es mi estilo de vida, esta es mi condición, son mis debilidades, son mis defectos, así vivo yo. Hermanos amados, pero a la verdad es de que está viviendo conforme a la carne. Conforme a la carne quiere decir que no está sometiéndose a los mandamientos de la palabra de Dios. No matarás, no hurtarás. Todo lo que dice el Señor en cuanto a los mandamientos. Y el Señor Jesús los recalcó. Si usted, hermano amado, está viviendo así, entonces se está separando de la vida en el Espíritu. Si esto sucede, sí habrá, hermanos, una condenación. Los que no tienen condenación son los que viven en el Espíritu. Pero los que viven en la carne, hermanos amados, ¿qué le va a pasar? Por eso, hermanitos, con mucha atención y con un corazón bien dispuesto, escuche esto. Usted, hermanito, que ya conoce la Escritura, la verdad, pero no ha logrado vencer. Si tiene que vencer y debe de vencer, en Cristo Jesús todo es posible. Pero no lo ha llevado a cabo, no lo ha hecho. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? No quiero, hermanos amados, contradecir ninguna doctrina básica, porque la palabra del Señor nunca se contradice a sí misma. Alabado es el nombre del Señor. Pero lo que puede sucederle, hermanitos, es que algunas cosas que usted podría vivir en cuanto a las bendiciones de Dios no van a llegar a su vida. Va a faltar, hermanos amados, algo. Es muy posible que se salve a última hora. Es muy posible que sea rescatado en el último minuto, pero con una vida muy triste y muy difícil. ¿Por qué? Haga de cuenta, hermanitos, que usted oyó la palabra de Dios hace un año. Y hace un año creyó con todo su ser. Recibió al Señor Jesús en su corazón. Pero hasta ahora, hermanos, ha batallado todavía con un pecado o varios pecados. Hermanito, hermanita, ¿qué va a suceder? Ese pecado es como una semilla. Esa semilla fue sembrada, la semilla germina, la semilla empieza a brotar, se hace un tallo, se hace después, hermanitos, más grande, luego se hace árbol y luego empieza a brotarle fruto. Así como hay frutos de lo bueno, también hay frutos de lo malo, y por su fruto se conocerá el árbol, dice la palabra del Señor. Por vuestros frutos os conoceréis. Muy bien, hermanos amados, ya creció, hay frutos de maldad, frutos en su vida, frutos en su persona. Déjeme aclararle que su vida no tenía que ser así. Su vida podía tener la paz de Cristo, la bendición del Señor. El Señor le podía levantar, podía exaltarse en usted, pero resulta que se eligió el vivir en la carne. Se justificó uno solito y dijo: yo voy a vivir así, y lo está viviendo. Y hermanos amados, va a llegar
al punto que se llama condenación. Esa condenación, le reitero, no es para los que viven en el Espíritu, los que están en Cristo Jesús, los que no se separan de Cristo. La naturaleza, hermanos amados, de esta ley espiritual es, hermanos, que si el hombre siembra algo, eso lo va a cosechar. Quiere decir, hermanito, usted conociendo de Dios, sabiendo de Dios y siendo hijo de Dios, si no permanece en Cristo, entonces está creciendo, hermanitos, la maldad en la carne, en su carne. Por lo tanto, usted, hermanito, va a pasar por un proceso, por un juicio en el cual se podrá detectar es inocente o es culpable. ¿Quién, hermanos amados, lleva ese juicio? Dios Todopoderoso. Bendito es su nombre. Ese juicio no es, hermanos, para el que está en Cristo Jesús. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Pero si alguien eligió, prefirió vivir en la carne, entonces, hermanitos, le pongo como ejemplo. Si el Señor no viniera en su arrebatamiento pronto, en estos días, en estas horas, semanas, hermanos amados, un ejemplo, que el Señor no llegara todavía 1 año, 2 años más. Pero sabemos que Él viene pronto. Si Él no viniera, ese año, hermanos, que restara 1 año o 2 años, en ese año usted sufriría muchísimo, hermanitos. Y usted es posible que ni siquiera podría servir a Dios, no podría ni buscar a Dios, de tantas complicaciones en su vida, tanto dolor, tantas lágrimas. Y hermanos, eso es la condenación en la carne. Eso no lo vive un hijo de Dios espiritual que permanece en Cristo Jesús. Lo vive el cristiano carnal, el cristiano que se separa de la ley de Dios y, hermanos amados, infringe la ley. Ahora, no estoy hablando que ya está determinado para el infierno. No, todavía queda una oportunidad. Pero lo cierto es que la semilla que se sembró durante 1 año, 2 años, 3 años de maldad, es una semilla que se ha fortalecido, ya creció, ya se está haciendo árbol, y, hermanos amados, va a dar sus frutos, frutos de maldad. Por lo tanto, cuando el Señor visite, hermanos amados, en este aspecto de enjuiciar, Él busque, y dice la Escritura, hermanos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuando el Señor visite ese árbol y vea sus frutos, entonces el Señor dirá, ciertamente morirás. Y, hermanitos, es cuando algún hijo de Dios empieza a sufrir, pero no es por prueba de Dios, porque Dios prueba al justo, no al injusto. El injusto, hermanos amados, empieza a sufrir un proceso, un tiempo, una etapa, y es muy posible que culmine con su muerte, o sea, convaneció por tanto tiempo. Pero uno diría, ¿dónde está la salud, la salvación, la sanidad de Cristo? ¿Dónde está la misericordia de Dios y la gracia de Dios sobre ese cristiano? Oh, el Señor es amplio en perdonar. El problema es que el cristiano eligió vivir en la carne. Esa es la situación. Ahora, el que vive en la carne, ese sí tiene condenación. El que vive en el Espíritu, no hay ninguna condenación para él, porque está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Ahora vemos el caso de este otro hombre. Este otro hombre tenía en ese momento esperanzas. Porque él decía, verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Así está escrito, hermanos amados. Un hombre, si alguien, hermanitos, lo conoció en su entonces, en su tiempo, hubiera dicho, qué hombre tan malo, yo lo conozco, siempre ha robado, siempre ha hecho fraude, siempre ha golpeado, siempre ha ultrajado, es un hombre perverso. Pero a final de cuentas,
Él estaba aceptando su responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Dígale a su hermanito con mucho amor, somos responsables. Yo lo hice, yo soy responsable. Yo pequé, yo soy responsable. Tengo que responder por mi pecado. A esa responsabilidad nos referimos. Dice, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre, hermanos, ahí crucificado al lado del Señor Jesús, también, hermanos, con mucho dolor, ensangrentado, pero no batido como el Señor Jesús. Él estaba declarando, yo merezco estar clavado aquí. Mis hechos, yo me dediqué a la maldad, hice cosas terribles, soy un malhechor delante de la sociedad, delante de Dios. Mis obras fueron malas y yo merezco estar aquí clavado en esta cruz. Me refiero a este malhechor. Y hermanos amados, ya eran los últimos momentos, porque después en otra parte de los evangelios, en Mateo ya se menciona que les iban a quebrar las piernas y así iban a morir. Al Señor Jesús no le quebrantaron ninguno de sus huesos. Dicen amén, hermanos amados. Una persona, hermanos, puede ser salvada, pero ¿qué es ser salvo en estos aspectos? Dice, hermanitos, pero ningún mal hizo. Hermanitos, sería muy bueno que nos encontremos con personas así, que quizás han fallado en toda la vida, pero en algún momento creen en el Señor Jesús y el Señor les salva. Dicen amén, hermanitos. ¿Cuántos siguen aquí, hermanos amados? Verso 42. Y dijo a Jesús, este malhechor que estaba hablando así, le habló el Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras, hermanos, tienen mucho contenido de la fe que puede tener un hombre pecador. Puede tener fe en el Señor Jesús. Dice, hermanos amados, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese, hermanos amados, de sus palabras. Palabras correctas, palabras adecuadas. Porque el otro decía, sálvate a ti mismo si eres el Cristo y sálvanos a nosotros. Está, hermanos amados, descartando que Él fuera el Mesías. Y está diciendo, también líbranos de esto. Y Él no está diciendo, sálvame. No está diciendo, perdóname. No está diciendo, quítame este dolor. Él está diciendo, acuérdate de mí. Señor Jesús, acuérdate de mí. Esa petición llegó más allá, trascendió más allá. Dice la palabra del Señor, verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos alaban al Señor? Encontramos en conclusión que este hombre sí se salvó. Pero ¿cómo fue su salvación? ¿Con qué características? Mis hermanitos, lo que el Señor Jesús vino a darnos se llama vida eterna. La salvación. Ya no estamos, hermanos, condenados ahora, porque en Cristo hay salvación. Hay promesa de vida eterna. Ahora, note, hermanitos, que este hombre a última instancia sí sufrió la condenación, porque estaba clavado, porque sí le quebraron las piernas, pero su alma, su espíritu fueron al paraíso. Dice la palabra del Señor, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos creen esta palabra? Levante su mano. Gloria a Dios. Un caso, hermanitos, de una persona que sí se salvó. Se salvó, pero
en la vida sufrió, hizo mal, fue llamado malhechor y sufrió, hermanos, todos los días hasta el último momento, y sí le quebraron las piernas. Hermanos amados, pero yo entiendo, como dice la Escritura, cuando nos vayamos, es más, usted podría encontrárselo allá en el cielo, porque sí se salvó este hombre. ¿Cuántos no creen, hermanos amados? Se salvó. Pero esta es la aclaración, hermanitos, para toda la iglesia, para todos los hijos de Dios. Escoja, decídase por vivir en el Espíritu. Vive en la carne. Usted podría decir: Dios no me ha desheredado, sigo siendo de Dios, porque Dios me perdonó. Es verdad, usted fue hecho hijo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Es verdad, pero sí hay condenación para el que vive en la carne. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, encontramos dos clases de vidas y dos clases de personas: la persona obediente y la persona desobediente. Usted, hermanito, si vive en la carne, podría atribuir y podría decir: pastor, yo no me someto, yo no busco tanto, yo no me meto tanto, yo tengo una vida libre, yo he elegido estar así, yo no tengo autoridad, yo puedo vivir libre como yo quiero. Hermanos amados, usted no va a escuchar que yo le diga que se va a perder o que se va a ir al infierno. No. Pero se expone así tener condenación. El que peca se condena. El que desobedece a Dios se condena. El que no cree en el Señor Jesús se condena. Si usted, hermanito, dice: me someto a Dios, me rindo al señorío de Cristo, me someto a su palabra, y vive en Cristo y está en Cristo y permanece en Él, permanece en su palabra, permanece en su amor, ahí está la palabra: no hay para usted ninguna condenación, es libre de condenación. Y cuando el Señor venga, se lo va a llevar, lo va a levantar, lo va a elevar y va a transformar su cuerpo en incorruptible. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Pero si usted elige: voy a vivir como yo quiero, como a mí me gusta, como me causa placer, no soy yo, hermanos amados, no es el predicador el que lo condena. Es, hermanos amados, su modo de vivir. Estos hombres, hermanitos, ¿por qué llegaron a estas alturas? Porque llegó su momento. Ellos seguramente tuvieron libertad, tuvieron ocasión, tuvieron oportunidad, pero lo hacían para delinquir. Hermanos amados, hemos conocido personas, incluso presos, que cuando ya saben que les va a tocar salir porque no hubo más pruebas, y hermanos amados, sus delitos son considerados menores, llegan a decir: mira, ahora que salgamos, yo sé dónde conseguir armas, y mira, nos vamos a poner a trabajar. Así le llaman ellos, trabajar. Ya están pensando en seguir delinquiendo en cuanto sean libres. Hay personas así, pero va a llegar, hermanos, lo que la palabra de Dios le llama la condenación. Pero usted sea libre de toda condenación, obedezca a Cristo Jesús, viva en el Espíritu. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. El Señor, hermanos, quiere librar y puede librar. Dice la palabra de Dios: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos amados, si puede usted discernir espiritualmente la dirección, el rumbo de este caso. Este caso ya estaba condenado, esta persona ya estaba condenada, sentenciada, vivió, delinquió, iba a morir ejecutado ahí en la cruz,
Y hermanos amados, su alma y su espíritu se iban a perder. Pero él volteó a donde estaba el Señor Jesús. Y en ese mismo instante, así de breve, él se salvó. No se fue al infierno. Nada más, hermanos, por declarar que sí, Jesús era rey. Porque acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él sí creía, este es rey de los judíos. Dicen amén, hermanos amados. Sí se salvó a última hora. Ahora vamos a entenderlo espiritualmente, hermanos. La voluntad de Dios es que la gente sí se salve. La voluntad de Dios es que la gente no perezca, no se pierda en el infierno. Eso quiere Dios. Y es posible, hermanos amados. Dice, hermanos amados, a continuación, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Así dice la palabra de Dios. Hermanitos, cuando usted reconoce con todo su corazón, este hombre era romano, era un centurión. Él solamente dijo unas palabras. Verdaderamente este hombre era justo. Este hombre podía notar, bueno, cuando él estaba ahí clavado en la cruz, estaba diciendo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nada más fue clavado, empezó a oscurecerse, se llenó de tinieblas como si fuera de noche. Y hermanos, todo lo que él vio, él podía deducir, y estaba en lo cierto. Este hombre era justo. Gloria a Cristo. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús es justo? Aquellos que hablan mal del Señor Jesús, cuando alguien duda del Señor Jesús, o blasfema del Señor Jesús, o maldice el nombre del Señor Jesús, es algo gravísimo, hermanos amados. Y sin embargo el Señor Jesús, tan misericordioso y tan manso, Él dijo: el que maldiga al Hijo tiene perdón. El que maldiga. Pero aquel que maldiga al Espíritu Santo, blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así dice también la palabra de Dios, hermanos. Es algo terrible dudar, negar al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, hermanos amados, en señal de dolor. Pero ya estaba hecho. Muchos habían gritado: mátenlo, crucifíquenlo. Muchos habían hablado de él en la cruz: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y ahora, hermanos, la gente regresaba dolida, lastimada, todo oscuro. Dice la palabra del Señor, verso 49: pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, hermanitos, vamos a ver, en cuanto a la salvación, qué es lo que piensa nuestro Dios. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 26. Jeremías 26. ¿Me puede decir amén si lo encontraron, hermanitos? Aleluya. Desde el versículo 1. Gloria a Dios. Dice, hermanos amados, Jeremías 26:1: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová,
ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todos los que vienen de las ciudades de Judá para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra. Verso 3. Cuando, hermanitos, le dice el Señor a Jeremías que hable, y le sigue diciendo, verso 3, quizá escuchen y se vuelva cada uno de su mal camino. Entonces me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Hasta ahí, hermanos. Un mensaje que el Señor le daba a su pueblo a través de Jeremías. El mensaje, hermanos, era arrepentirse. Hermanito, hemos visto también en la Escritura que el arrepentimiento es un don de Dios, un regalo de Dios. Y el Señor está ordenándole a Jeremías dar un mensaje. No hay, hermanos amados, no existe en la tierra una persona que no necesite arrepentimiento. Todos los humanos necesitan arrepentimiento. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanitos? Gloria al Señor. Eso es lo que pasó con este ladrón. Él, al reconocer sus hechos, al decir nosotros a la verdad justamente padecemos, era un síntoma, hermanos, de arrepentimiento. Él podía pensar, yo sabía que esto era malo, sabía que esto era incorrecto, sabía que esto desagradaba a Dios, pero nunca dejé de hacerlo. Y ahora me toca vivirlo, sufrirlo, y a la verdad justamente estoy padeciendo. Hermanitos, si hubiera aquí una personita que abriera su corazón el día que le toque sufrir y dijera, a la verdad, Señor, yo estoy padeciendo justamente. No me refiero, hermanos, a las pruebas. No es palabra, hermanos, de condenación, sino de llamamiento al arrepentimiento. Si una persona, hermano, reconociera que no es por culpa del pastor, que no es por culpa de la iglesia, que no es por culpa de hermanos, de hermanas, sino que a la verdad justamente se está padeciendo, entonces, hermanitos, ese es un buen síntoma. Y el Señor es lo que quiere. Dígale a su hermanito, Dios quiere que reconozcamos nuestros pecados. Dice la palabra del Señor en el versículo 2. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todos los que vienen de las ciudades de Judá para adorar en la casa de Jehová. Esto es, hermanos, al pueblo de Dios. Todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra. 3. Quizá escuchen y se vuelva cada uno de su mal camino. Si alguien escuchara, hermanos, si el pueblo escucha y se vuelve de su mal camino, entonces, dice la palabra de Dios, me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Ahora, quiero aclararle, hermanitos, este versículo. Lo que el pueblo de Dios había acarreado también se llamaba condenación o juicio. Y, hermanitos, el Señor en su grande misericordia le decía a Jeremías, mira, va a venir la gente al templo, van a venir a la casa de Jehová, pues ponte ahí, háblales. A todos aquellos que vienen, háblales. Dice, no retengas palabra. Quizá te escuchen y se vuelva cada uno de su mal camino. Y eso, hermanos, iba a causar lo siguiente. Si alguien se arrepentía, entonces me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Así dice su Biblia, hermanos amados. Fíjese lo que Dios puede hacer cuando va a haber sufrimiento por pecado o sufrimiento por condenación. Esta es una característica de Dios, hermanitos.
y vamos a entenderlo bíblicamente. Esto no contradice nada de la Escritura, porque dice, hermanos, entonces me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Está diciendo el Señor, por causa de la maldad de sus obras, yo les voy a causar un mal. Pero si ellos se arrepienten, voy a arrepentirme yo del mal que pensaba hacerles por causa de lo que han cometido, lo que han hecho. Pregúntele a su hermanito con mucho amor, ¿Dios se arrepiente? ¿Cuántos saben que sí se arrepiente? ¿Y cuántos saben que no se arrepiente? Hermanos, en una área, vamos a verlo conforme a la palabra, el Señor no se arrepiente. Y en otra área sí se arrepiente. ¿Cuándo? Haga de cuenta, hermanitos, que cualquier personita ya le está llegando su hora. Ya va a ser condenado cualquier personita. Y hermanos amados, pero Dios envía un mensajero y le dice que se arrepienta de la maldad. Y la persona, hermanos, se detiene, se convierte, le cree a la palabra de Dios y le cree a sus profetas. Entonces, hermanitos, ya Dios habiendo determinado un mal, Dios se arrepiente de hacerle ese mal. Ya no se lo va a hacer. Es, hermanos amados, cuando una persona es librada por causa del arrepentimiento, librada de la condenación, librada de la ejecución o del dolor. Porque aquí dice, hermanitos amados, del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. En otras palabras, Dios ha pensado hacerle mal a personas que han pecado. Hacerles mal, hermanitos, no habla de maldad, sino un daño. Viene enfermedad, viene muerte terrible, viene una vivencia horrible en su vida o en su familia, viene una condenación sobre los suyos, hermanos amados, por cuanto uno hace maldad. Pero si uno oye la palabra de Dios, el Señor se detiene. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Vaya conmigo, hermanos amados, sin perder Jeremías, al libro de Números, capítulo 23. Números 23. ¿Qué es, hermanos, de lo que Dios, conforme a la Escritura, Él no miente y Él no se arrepiente? ¿Qué es? Números capítulo 23, versículo 18. ¿Siguen aquí, hermanos amados? Aleluya. Dice la palabra del Señor, Números 23, verso 18. Entonces Balaam pronunció esta profecía: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos dicen amén? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, hermanos amados, se refiere a un área específica. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? 20. He recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. Dicen amén, hermanitos. Si alguien dice Dios no se arrepiente, verdad es, hermanos, que hay algo en lo que Dios no se arrepiente. Pregúntele a su hermano: ¿has recibido alguna promesa de Dios? Cuando Dios dice: hijo, yo te voy a salvar, yo te voy a perdonar, te voy a dar la vida eterna, te voy a bendecir, haré de ti una nación grande, como las promesas a Abraham. De tales promesas Dios no se arrepiente. De tales palabras buenas
Dios nunca se arrepiente, no dice ahora siempre no te voy a cumplir, siempre no lo voy a hacer. No, hermanos, cuando Él ha prometido, Él va a cumplir. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Dice el verso 20: he recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. Dios no se arrepiente, hermanos, de bendecirlo a usted. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanitos? Pero de algo sí. Cuando Dios, hermanos, veía que Jerusalén ya estaba siendo exterminada, porque Él mismo dio una orden a un ángel a causa del pecado del rey David, que hizo un censo, y Él eligió, hermanos amados, 3 días de plaga, de destrucción. Ya estaba el ángel, hermanos, para extender su mano contra Jerusalén, y el Señor le dolió. A eso vamos, hermanitos, cómo entender qué hace Dios cuando está a punto de efectuar algo y una persona se arrepiente, y entonces el Señor detiene su mano. De eso, hermanitos, es lo que conocemos. Se llama gracia de Dios y misericordia de Dios. Gloria a Cristo. Vaya conmigo, hermanitos, al libro de Jonás, capítulo 4. Las personas sí se pueden salvar, hermanos. Todo está que en ese momento reconozcan sus pecados, sus faltas. Gloria al Señor. Jonás un día habla con el Señor Jehová y habla de cierta forma. Dice en el versículo 1, Jonás 4:1: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia. ¿Y qué más dice, hermanitos? ¿Se lo encontraron? Si lo tiene su Biblia, hermanitos, Jonás. Amén. Eso es lo que dice, hermanitos. Hasta el profeta reconocía cómo es Dios. Pero, hermanos amados, conozcamos cómo es Dios en su corazón al respecto de la condenación, hermanitos. Usted podrá estudiar Jonás allá en su casita. Jonás tenía muy pocas palabras. No era, hermanos amados, como cuando se le hablaba a través de profetas mayores y menores a Israel, a Jerusalén. Capítulos enteros del mensaje del Señor a su pueblo amado. Para Nínive, que es, hermanos amados, la ciudad que estaba condenada, para Nínive solamente había unas palabras: en 40 días Dios destruirá la tierra. Ese era el mensaje. Y seguía, hermanos amados, caminando Jonás, todo su cuerpo maltratado por los jugos gástricos del gran pez. Salió del mar, la gente lo vio como una señal, y él solamente decía pocas palabras: en 40 días Nínive será destruida. No había, hermanos amados, más palabras. No decía arrepentidos, no decía convertidos. Pero sin embargo, hermanos amados, la gente creyó el mensaje. Hasta el rey de Nínive creyó el mensaje. Proclamaron ayuno. Hombres, grandes, niños y hasta los animales también los pusieron a ayunar. Y, hermanos amados, había fe en lo que él decía. La gente le creyó a su mensaje y no eran del pueblo de Dios. Y, hermanos amados, Dios ya no trajo la destrucción en 40 días. Esa era la profecía. Iba a ser al término de 40 días destruida Nínive. Pero Dios, hermanos, vio algo. Desde el más grande hasta el más pequeñito de una ciudad impía se arrepintieron y creyeron. Hasta el Señor Jesús habló de Nínive. Y el Señor Jesús dijo: aquí hay alguien mayor que Jonás. A Jonás le creyeron,
al Señor Jesús batallaban en creerle en ese momento. Dice, hermanos amados, Jonás está hablando, está orando con Dios. Por eso Jonás, hermanitos, abre su corazón. En el verso 2 dice, así que oró a Jehová y le dijo a Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. Acuérdense, hermanitos, que el Señor lo mandó a Nínive y él fue al lado opuesto, Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es nuestro Dios. Usted no tiene un Dios malo, no tiene un Dios duro, no tiene un Dios cruel. ¿Por qué detenerse, hermanos, en decir, Señor, es que yo tuve miedo, por eso no te hablé, por eso no me acerqué a ti? ¿Pero por qué? ¿Por qué se detiene? Si Dios es piadoso, Dios es clemente, tardo en airarse. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es verdad que Dios se puede airar. Es verdad que Dios puede estar molesto con alguno, porque escrito está que Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es verdad. Pero si el impío reconociera su error, su responsabilidad, su pecado, entonces en ese momento Dios lo puede perdonar a través de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? El hombre no tiene causa por la cual detenerse. No tiene justificación en decir, no me acerqué a Dios porque Dios no me iba a perdonar. No me acerqué a Dios porque Dios es duro. No hay, hermanos amados, excusa, porque Dios es muy bueno, es misericordioso. Llega la hora, llega el día, pero aún así Dios puede perdonar, hermanos amados. Dice la palabra del Señor, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Y luego dice, hermanitos, que te arrepientes del mal. No se arrepiente Dios del bien. Te voy a bendecir, te voy a levantar, voy a salvar tu casa, te voy a usar. De eso jamás se arrepiente, no se arrepiente del bien. Se llega, hermanos, a detener cuando una persona está a punto de morir, ser condenada, ser masacrada, y la persona clama a Dios. Dios tiene todo el poder y toda la misericordia para detener el mal. Dios, hermanos, le puede dar vida en Cristo Jesús. Dicen amén, hermanitos. Ahora también tengo que aclararle acerca de los dos ladrones. Regrese conmigo a Lucas 23. Cómo el Señor salva, cómo el Señor tiene misericordia. En Lucas 23, hermanitos, nuevamente, ¿por qué el Señor Jesús no batalló en perdonar a este hombre? En el verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy rápido, muy pronto, y parece muy sencillo, pero es que el precio está pagado en Cristo Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanitos, si uno de ustedes le alcanzara el mal, llegara el día, tómelo, hermanos, con un corazón limpio, tómelo con un corazón temeroso de Dios. No vaya a decir usted, me puedo arrepentir a última hora, al fin y al cabo ya sé que Dios me puede perdonar. No, hermanos, porque cuando Dios mira el corazón, Dios toma medidas. Si ve pensamientos desagradables y de burla y de ventaja, el Señor, que nada, hermanos, se le esconde ante sus ojos, Él puede tomar medidas. Si usted, hermanito, llegó a ese grado de la condenación, está ya algo sobre su vida, ya llegó a su vida el día y la hora.
Usted puede clamar en ese momento y Dios va a ver la limpieza de su corazón y el reconocimiento de usted, reconocimiento sincero de arrepentimiento. Tengo que aclararle, cuando hay personitas que ya saben el camino, que ya conocen la verdad y que llegan, hermanos, hasta burlarse de Dios y dicen: me arrepiento a último momento. Al fin y al cabo Dios me va a perdonar. Si yo le pido perdón, no hay problema, me arrepiento a última hora. ¿Sabe, hermanos, que hay casos de personas que no tuvieron tiempo de arrepentirse porque así pensaron? Son personas que mueren en accidentes. Ni siquiera sabían que iban a morir. Pero, hermanos, llegó el momento, llegó la hora, se burlaron de Dios. No es lo mismo, hermanos, dos malhechores, uno endurecido y el otro que reconoce. No es lo mismo. El que reconoce puede alcanzar misericordia aún en el último momento. El que se endurece, aún estando en la misma condenación, no teme a Dios. Pero la persona que ya está a punto de morir, y eso es literal, porque este hombre malhechor ya estaba ahí. Y, hermanos amados, como ya era apremiante, empezó, hermanos amados, a haber un terremoto en ese momento. Y, hermanitos amados, se tenía que descolgar ya a esas personas. Por eso se determinó que se les quebraran las piernas. Sí le quebraron las piernas a este hombre, pero su alma y su espíritu se fueron con el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Se fueron al paraíso. Sí se salvó, porque el Señor le tuvo misericordia en ese momento. ¿Qué le agradó al Señor Jesús en ese instante? Cuando este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dio, hermanos, a este hombre tiempo de hacer buenas obras. No le dio tiempo de bautizarse en agua. No le dio tiempo de ser obediente. No le dio tiempo de someterse al Espíritu. No le dio tiempo, hermanos, de obedecer la palabra de Dios. A partir de allí, simple y sencillamente murió cuando le quebraron las piernas. Pero el Señor Jesús le dijo algo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú te salvas por cuanto crees que yo soy el Rey. Y, hermanos amados, realmente el Señor Jesús, Él es el Rey de los judíos y es nuestro Rey, nuestro Salvador. Y el Señor menciona en su palabra, en el último libro de la Biblia, el título que se le da cuando Él viene: Rey de Reyes, Señor de los señores. Dicen amén, hermanitos. Así es nuestro Señor. Si viene algo trágico a su vida, hay quienes, hermanos, todavía tienen la oportunidad, si es que son entendidos y su corazón se quebranta, pueden decir: Señor, perdóname todo lo que yo hice, porque es verdad. Todo esto yo me lo acarreé, yo soy el responsable, esto es lo que merecen mis hechos. Dios, hermanos, puede detener el mal en ese momento, si Él, hermanos amados, así lo determina. O puede decir: hijo, yo te perdono, te vienes conmigo, pero vas a tener que morir en la condenación que te acarreaste, y le quiebran las piernas. Hermanos amados, o puede ser uno como la persona que no temía de Dios. Él seguramente culpaba y responsabilizaba a otros. No se hacía responsable y decía: sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y sálvanos a nosotros. Por eso, hermanos, hay predicación del Evangelio para que la gente se salve. Pregúntele a su hermanito: ¿tú ya eres salvo, hermano? ¿Cuántos ya son salvos? Levante su mano. Ahora, lo que vimos, ¿por qué Dios se arrepiente del mal, no del bien? No de lo bueno que Él ha prometido, sino cuando iba a haber destrucción, Él podía detenerse. Una vez, hermanos amados,
un rey llamado Ezequías. Usted conoce la escritura. Dice la escritura que él se puso a llorar y a llorar y a llorar. Un hombre adulto, un hombre hecho y derecho, un rey con mucha autoridad. Llorar y llorar porque el profeta Isaías fue enviado por el Señor y dile a mi siervo: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Ese era el mensaje, no era advertencia, no era llamado a arrepentimiento. Simple y sencillamente Dios le anunció: tú ya vas a morir, ordena toda tu casa. Y hermanos amados, dice la escritura que cuando este rey oyó esa profecía, se puso a llorar y a llorar y a llorar y empezó a clamar a Dios y le empezó a decir a Dios: Señor, acuérdate todo lo que yo he hecho por tu pueblo, todo lo que hice en tu nombre, todo lo que yo he hecho a favor de los tuyos. Acuérdate, Señor, yo hice esto y esto y esto. Y hermanos amados, eso conmovió, llenó de compasión el corazón de Dios. Y Dios, hermanos amados, cuando ya se iba el profeta, le dijo: regrésate, vuélvete y dile: añado a tus días 15 años. Y hermanos amados, él vivió 15 años más, fue sanado. Tan sencillo, hermanos, que era ser sanado, porque dice la palabra del Señor en el libro de Isaías que simple y sencillamente se hizo, hermanos amados, se cocinó una torta de higos y se le puso en la llaga que él tenía. Y quedó sano en ese momento por orden del Señor. La medicina estaba y era tan sencillo, no era complicado, pero era que Dios ya lo estaba llamando. Por eso no encontraban el remedio. Lo tienen muchas veces ahí, delante el remedio. Y el remedio viene de Dios, hermanos amados. Pero como Dios ya se lo quiere llevar, pues oculta el remedio delante de los ojos incluso de los médicos, de los más profesionales. Porque el Señor ha determinado algo, pero cuando el Señor quiere dar vida, Él la da, porque Él es soberano, Él es salvador, Él es poderoso, Él es Padre eterno. Bendito es su nombre. Así que, hermanos amados, cuando el Señor ve arrepentimiento legítimo, verdadero, el Señor puede detenerse. A la verdad, hermanitos, no me gusta mucho la palabra arrepentirse, pero está en la Biblia, está en la Escritura, está escrito. Él se detiene, hermanos amados. Ya determinó, llegó tu día, llegó tu hora. Al malhechor, al criminal, al que hace maldad. Pero si ese hombre en ese momento clamara a Dios, hay remedio. Es que, hermanos amados, acudir a Dios es acudir al omnipotente, al todopoderoso, al único y verdadero. Acudir a Dios es acudir al más compasivo de todo el universo. Acudir a Dios es acudir al Dios vivo, no muerto, sino que vive por los siglos de los siglos. Él ama, tiene misericordia. Por eso, hermanos amados, pagó nuestra salvación enviando a su Hijo Jesucristo. Si es posible la salvación, no es complicado salvarse. Aún, hermanos amados, a última hora se puede salvar si es que es sincera la persona. No tenemos un Dios, hermanos amados, difícil. En la vida, hermanitos, a lo largo de años, yo me llegué a cohibir mucho, a detener mucho, en cuanto a acercarme a personas, a hombres. Yo tenía el concepto que los adultos, cuando yo era pequeño, que los adultos todos eran enojones y todos eran duros, que todos cerraban la puerta, que todos eran malos y que todos eran inaccesibles. Incluso, hermanitos, si usted alguna vez pidió ayuda a los hombres y se encontró con que no hubo tal ayuda o tal respuesta adecuada, usted, hermano, se da la vuelta, sigue su camino y continúa con su necesidad. Pero cuando conocimos al Señor Jesús, Él no es así. No es difícil el Señor Jesús. Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera.
Se podía acercar la mujer ilegal con flujo de sangre y ahí estaba el Señor Jesús. Podía acercarse el leproso y decirle: si quieres puedes limpiarme, y él lo limpiaba. Podía acercarse el ciego a gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y la gente gritarle, regañarle, decirle: cállate ya, no molestes al maestro. Y él podía seguir gritando y el Señor Jesús lo podía llamar: ven, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista, conforme a tu fe se ha hecho. Recibe la vista. Hermanos amados, podía acercarse él, podía estar con la adúltera perdonándola, podía estar con María Magdalena perdonándola. Él es accesible, Él es bueno, Él tiene misericordia, Él tiene compasión. Solamente es que el hombre, hermano, se sacuda, se levante y vaya hacia el Hijo de Dios, hacia Cristo Jesús. No hay excusa, hermanos, para perderse. No hay gente que tenga excusas para decir: no me pude salvar. Fue muy difícil mi vida, muy difícil mi condición y no logré salvarme. No hay excusa, porque hasta el más vil pecador encuentra perdón en Cristo Jesús. Por eso, hermanos amados, no batallamos en darle toda nuestra vida, todo nuestro corazón a Dios y a su Hijo Jesucristo. No batallamos porque Él es accesible, Él es santo. Dijo en su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Así, hermanos, de sencillo es venir al Señor. Arrepentirnos. Si usted, hermanitos, opta y elige la vida en la carne, va a traer condenación automáticamente. Pero arrepiéntase y todavía podrá salvarse en el tiempo de la gracia. Hermanitos amados, a la verdad ya no encontramos más la palabra, el nombre Espíritu Santo en el Apocalipsis, solamente hasta el último. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Pero habla, hermanos amados, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Habla, hermanos, los que salen salvos en la gran tribulación. Ya no tiempo de gracia, se acabó la gracia. Por eso, hermanitos, dice la Escritura que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Es un trono de gracia. No es en el momento un trono de juicio, sino de gracia, donde se acerca un súbdito delante del rey y uno, hermanos, agacha la cabeza, no se atreve ni a mirarle a sus ojos, sino que se agacha, se postra, y el rey puede preguntar: ¿qué quieres que te haga? Oh Señor, que perdones mi pecado, que limpies mi maldad, que quites mi deuda. Y el Señor en su trono de gracia dice: concedido, estás perdonado, eres salvo por gracia. No es, hermanos, un trono de juicio todavía. Sí lo será un día, pero por el momento hay oportunidad. Por el momento, hermanos, Él puede ser hallado. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Así se salvó este hombre. Y ya vimos que el Señor tiene compasión y hasta se puede arrepentir del daño a traer que iba a causar. Porque Él, hermanos, es el que fija todo. Los bienes y los males proceden de la boca del Altísimo, dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 37. ¿Quién puede decir que sucedió algo sin que Jehová lo mande? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? Si viene un mal a un hombre, llegó juicio o llegó condenación, procede de la boca de Dios, porque llegó la hora, llegó el momento, llegó el tiempo. Pero si el hombre se humilla delante de Dios, como está escrito, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia.
Estamos aquí, hermanos, porque el Señor nos tuvo misericordia. Bendito es su nombre.